Me desperté con un zumbido extraño en la cabeza, una sensación de incomodidad que me hizo abrir los ojos lentamente. La luz del amanecer apenas atravesaba las cortinas de mi habitación, y lo primero que noté fue que la puerta estaba cerrada desde afuera. Intenté incorporarme, pero un peso de incredulidad y miedo me congeló. Mi hijo, mi pequeño hijo de 10 años, me había encerrado en la habitación. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y la confusión me invadió. ¿Qué demonios estaba pasando? Antes de poder levantarme, escuché un ruido proveniente del pasillo, pasos rápidos, algo que caía y un leve gruñido. Mi perro, un pastor alemán llamado Max, se acercaba a la puerta con algo en el hocico. Sus ojos brillaban con una mezcla de alerta y miedo, y en su boca llevaba un sobremanchado de algo que no podía identificar al principio. Al percibir el aroma, un escalofrío recorrió mi espalda, era sangre. Max. Grité, mientras mi voz temblaba. Suéltalo. Pero el perro retrocedió un poco, protegiendo su carga como si supiera que lo que llevaba era demasiado importante para dejarlo caer. El sobre estaba sellado con un cera roja oscura, y en el centro llevaba un símbolo que no reconocía, algo parecido a una especie de estrella de 6 puntas deformada, casi como un sello antiguo. Sin pensar, abrí la puerta, y Max corrió hacia mí dejando caer el sobre a mis pies. Lo recogí con cuidado, sintiendo como el papel húmedo y frío me quemaba las manos de manera extraña. El sobre estaba marcado con mi nombre. Con manos temblorosas, rompí el sello y saqué la carta. Las palabras estaban escritas con una caligrafía torcida y apretada, como si la persona que la escribía hubiera estado bajo una gran presión o terror. El olor de la sangre era aún más intenso. Las primeras líneas me hicieron retroceder. Si quieres que tu hijo viva, debes cumplir lo que te pedimos. No intentes llamar a nadie. No hay tiempo. El perro te traerá la prueba de que hablamos en serio. Mi mente intentaba procesar lo que estaba leyendo. La letra era ilegible en algunos puntos, como si hubiera sido escrita con miedo o prisa. Lo más escalofriante era que la carta mencionaba a Max como mensajero, como si el perro entendiera perfectamente la importancia de lo que llevaba. Miré a Max y vi que sus orejas estaban bajas y que sus ojos no tenían la familiaridad de siempre, sino un brillo de alerta absoluta. Intenté llamar a mi hijo, pero no respondió. Golpeé la puerta con fuerza y escuché un leve murmullo detrás de la pared que separaba su habitación de la mía. Era su respiración, pero también había algo más, un sollozo contenido, un susurro que no logré entender. Mi corazón se aceleró. Me arrastré por el pasillo hacia su cuarto y, con el corazón en la garganta, encontré la llave que había dejado sobre la mesa de noche. La cerradura se dio lentamente, y abrí la puerta con cuidado. El cuarto estaba oscuro, con la persiana parcialmente bajada. Mi hijo estaba de pie junto a la ventana, mirando algo en el exterior. Cuando me vio, su expresión era extrañamente distante, fría incluso, como si no me reconociera por completo. Mamá, dijo con voz baja. Ellos, dijeron que debía protegerte. No entendí de inmediato a qué se refería. ¿Quién, cariño? Pregunté, intentando mantener la calma, aunque mis manos temblaban y mi voz sonaba débil. Mi hijo no respondió de inmediato. Se giró lentamente y señaló hacia el suelo, donde un pequeño charco de sangre comenzaba a extenderse. Mis ojos se abrieron de par en par. La sangre formaba un patrón extraño, casi ritual, y en el centro estaba una figura diminuta de papel arrugado que parecía un talismán antiguo. Mi estómago se revolvió, esto ya no era un juego. Mamá, no es solo un sobre, susurró, con lágrimas en los ojos. Es una advertencia, y no sé qué hacer. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. La carta, la sangre, Max, todo estaba conectado, pero no sabía cómo. Intenté calmarme y pensar racionalmente, pero algo dentro de mí sabía que estábamos en peligro. El perro gruñó bajo, y giró la cabeza hacia la puerta como si alguien estuviera allí, observándonos. La tensión era insoportable. Decidí que debía examinar la carta más detenidamente. Al abrirla nuevamente, noté un mensaje oculto en la tinta. Bajo la luz de la ventana, pequeñas marcas que parecían garabatos se alineaban formando palabras que no se veían a simple vista. Con un temblor casi incontrolable, logré descifrar algunas de ellas. No confíes en nadie.
El niño es la clave. Debes entregar lo que llevas o sufrirás la pérdida que ya está escrita. Mi mente dio un vuelco. ¿Qué lo que llevo? ¿Qué podría ser tan valioso para que amenazaran a mi hijo y me involucraran en esto? No había ninguna posesión especial, ningún objeto extraño en mi casa. Todo lo que tenía eran recuerdos, fotografías y la vida tranquila que había construido, hasta hoy. En ese instante, Max ladró con fuerza hacia la puerta de la entrada, rompiendo el silencio. Sentí una oleada de miedo mientras mi hijo se acercaba a mí con pasos inseguros. Mamá, él está afuera, lo vi en el jardín, dijo con voz temblorosa. Me apresuré hacia la puerta principal y la abrí con cautela. Afuera, en el jardín, no había nadie visible, pero los arbustos se movían como si alguien hubiera pasado corriendo. Max se lanzó hacia la cerca, gruñendo y mostrando los dientes, y entonces lo vi, un sobre idéntico al que había traído Max estaba colgando de la rama de un árbol, con manchas de sangre seca y un olor acre que me hizo retroceder. Tomé el sobre con cuidado y lo abrí. Dentro había un objeto pequeño, envuelto en un paño. Al desenvolverlo, un grito escapó de mi garganta, era un mechón de cabello de mi hijo, teñido con la misma sustancia oscura que la sangre en la carta. La sensación de horror me paralizó. Esto no era una broma ni un accidente. Alguien quería jugar con nosotros, y sus reglas eran claras, obedecer o perder a mi hijo. Mientras sostenía el mechón, mi hijo me abrazó con fuerza y murmuró, «Mamá, te lo llevaron, pero Max lo trajo de vuelta». Comprendí entonces que el perro no solo era un mensajero, sino también un protector. El instinto de Max había salvado a mi hijo, al menos por ahora, pero sabía que lo peor aún estaba por llegar. Mi casa, que hasta ayer había sido un refugio seguro, se había convertido en un escenario de terror y misterio que no entendía. La carta, la sangre, los sobres, todo apuntaba a algo que yo no podía comprender, pero que amenazaba directamente a la persona que más amaba. La pregunta que me atormentaba era simple y aterradora: ¿quién estaba detrás de esto y qué querían exactamente de nosotros? No había respuestas, solo la sensación creciente de peligro. El sol ya estaba alto, pero la luz no lograba disipar la oscuridad que se había instalado en mi hogar. Afuera, Max seguía alerta, protegiendo a mi hijo, mientras yo intentaba armar un plan, consciente de que cada segundo contaba. Lo que traía la carta y la sangre no era solo un mensaje, era un aviso de que nuestras vidas estaban a punto de cambiar para siempre. No podíamos quedarnos quietos. El miedo había llenado cada rincón de la casa, y la sensación de que alguien nos observaba era abrumadora. Mi hijo permanecía cerca de Max, abrazando al perro, mientras yo sostenía el mechón de cabello, incapaz de soltarlo. La pregunta seguía latiendo en mi mente: ¿qué querían de nosotros y cómo había terminado mi hijo en medio de esto? Decidí que lo primero era asegurar la casa. Revisé todas las ventanas y puertas, buscando señales de intrusos. No había nadie visible, pero la presencia invisible que nos acechaba era palpable. Cada sombra parecía moverse, cada sonido fuera de lugar me hacía saltar. Mi hijo murmuraba palabras que no entendía, señalando los rincones oscuros y preguntando si ellos podían vernos desde allí. No, cariño, traté de calmarlo, aunque mi propia voz temblaba. Nadie puede hacernos daño mientras estemos juntos. Pero sabía que eso era una mentira que nos repetíamos para sobrevivir. La carta había sido clara, la amenaza era real y directa. Decidí examinar el resto de los sobres que Max había traído. Cada uno contenía un objeto o mensaje diferente, todos relacionados con rituales antiguos, símbolos extraños y advertencias que desafiaban toda lógica. Había pequeños fragmentos de hueso, imágenes dibujadas con sangre y palabras escritas en lenguas que no reconocía. Cada hallazgo aumentaba el miedo en mi pecho y me hacía cuestionar mi cordura. Mi hijo, por su parte, permanecía inquieto, pero comenzó a hablar con una claridad que me sorprendió: «Mamá, ellos me eligieron a mí, pero tú eres la clave. Tienes que entender, tú eres quien puede detenerlos». «¿Quiénes?», pregunté, con la voz quebrada. «¿Qué quieres decir con detenerlos?». Él bajó la mirada, temblando, y señaló uno de los sobres abiertos. Dentro había un pequeño pergamino con un símbolo que parecía arder con luz propia, a pesar de estar hecho de tinta y papel. «Esto es lo que quieren», dijo.
Si lo llevamos al lugar que me indicaron, podrían salvar a otras personas, y a mí. Mi mente giraba en círculos tratando de entender. El simbolismo, la sangre, los objetos, todo apuntaba a algo mucho más grande de lo que imaginaba. Cada señal indicaba que nuestra vida normal se había terminado, y que ahora estábamos atrapados en un juego de poder y oscuridad que no comprendíamos. Decidí que debíamos actuar. Preparé una mochila con los sobres, el mechón de cabello y el pergamino, asegurándome de que Max estuviera listo para acompañarnos. Mi hijo permaneció cerca, aferrándose a mi mano, mientras nos dirigíamos hacia la salida. El jardín parecía tranquilo bajo la luz del mediodía, pero cada sombra y cada árbol parecían vigilar nuestros pasos. Cuando llegamos a la calle, noté que el vecindario estaba desierto. No había autos, ni personas, solo nosotros y la sensación de que estábamos siendo seguidos. Max avanzaba con cautela, olfateando cada esquina, y mi hijo murmuraba indicaciones que parecían venir de algún lugar profundo, como si alguien más estuviera guiándolo desde lejos. Allí, dijo finalmente. Debemos ir al viejo almacén al final de la calle. Ellos dijeron que todo comenzaría allí. Mi corazón dio un vuelco. El viejo almacén estaba abandonado desde hacía años, cubierto de grafitis y polvo. Cada paso que dábamos se sentía como una eternidad, y mi hijo comenzaba a temblar con miedo y ansiedad. Max permanecía alerta, ladrando ante cualquier sonido, y yo intentaba mantener la calma mientras sostenía los sobres con firmeza. Al entrar en el almacén, un olor penetrante de humedad y algo más, algo metálico, nos recibió. La luz que se filtraba por los ventanales rotos creaba sombras alargadas, y el silencio era absoluto, excepto por los pasos de Max y el eco de nuestros propios movimientos. En el centro del lugar había un círculo marcado en el suelo con tiza roja, símbolos idénticos a los que habían aparecido en los sobres. Mi hijo avanzó con cautela y colocó el pergamino en el centro del círculo. Al instante, una brisa fría recorrió el almacén, y el pergamino comenzó a brillar con luz tenue, como si estuviera vivo. La sangre de los sobres y del mechón de cabello reaccionó al brillo, formando figuras que se movían sobre el suelo. Mi hijo se arrodilló junto al círculo, murmurando palabras que yo no entendía, y una sensación de poder antiguo llenó el espacio. Entonces los escuché. Voces bajas, susurrantes, provenientes de la oscuridad del almacén. No pude distinguir palabras, solo sentí una presencia que nos rodeaba, observándonos y evaluándonos. Max ladró furiosamente, pero retrocedió ante algo invisible que parecía responder a su agresión. Mi hijo continuaba murmurando, sudando y temblando, y yo sentía que algo dentro del círculo nos estaba absorbiendo, conectándonos con un misterio que iba más allá de la comprensión humana. Finalmente, una figura emergió de las sombras, alta, envuelta en túnicas oscuras, con un rostro cubierto. Su voz resonó en el almacén de manera fría y calculada: has traído lo que pedimos. Ahora la prueba final: ¿tienes el valor de entregar lo que más amas por el bien de otros? Sentí un nudo en la garganta. Sabía que hablaba de mi hijo, y aunque mi instinto me gritaba que lo protegiera, también comprendía que no había alternativa. Cada segundo que pasaba, el círculo brillaba con más intensidad y la presencia se volvía más dominante, más real. ¿Qué debo hacer?, pregunté, temblando, intentando mantener la calma frente a mi hijo y a la figura misteriosa. Sostén al niño, pero deja que Max complete su tarea, respondió la voz, como un eco en mis pensamientos. Max avanzó hacia el centro del círculo con el pergamino entre sus dientes, y algo increíble sucedió. La luz del pergamino comenzó a interactuar con el mechón de cabello y la sangre de los sobres, formando un patrón que se elevó en el aire como un holograma antiguo. La figura en túnica comenzó a gesticular lentamente, y las voces se hicieron más claras: estaban recitando un antiguo hechizo de protección y sacrificio. Mi hijo me miró, con lágrimas en los ojos, y susurró: mamá, confía en mí. Esto tiene que hacerse. No dudé más. Sostuve a mi hijo con fuerza mientras Max depositaba el pergamino y los demás objetos en el centro del círculo. La luz estalló en un resplandor cegador, y por un instante sentí que todo se disolvía. Cuando la luz disminuyó, la figura había desaparecido, el almacén estaba vacío, y los sobres y el pergamino se habían consumido por completo. Max permanecía a nuestro lado, jadeando pero tranquilo, y mi hijo me abrazó con fuerza. Lo hicimos, susurró.
Nadie más saldrá lastimado gracias a esto. La sensación de peligro desapareció lentamente, y aunque el miedo seguía presente, había una claridad renovada. Sabía que lo que habíamos vivido era real y que nos había cambiado para siempre. Afuera, la luz del sol entraba por los ventanales rotos, y por primera vez en horas, sentí un momento de paz. El camino a casa fue silencioso, con Max vigilando y mi hijo abrazado a mí, ambos exhaustos pero a salvo. Los sobres, la sangre y el pergamino habían desaparecido, y con ellos, la amenaza inmediata. Sin embargo, sabía que lo que habíamos enfrentado era solo una fracción de un mundo oculto y peligroso que ahora conocíamos. Cada paso hacia nuestra vida normal sería un recordatorio de lo que habíamos hecho, de lo que habíamos arriesgado y de lo que habíamos salvado. Cuando finalmente llegamos a casa, el ambiente parecía más ligero, como si el peso de las horas anteriores se hubiera disipado. Max se recostó junto a mi hijo, y yo cerré la puerta, asegurándome de que todo estuviera en su lugar. Sin embargo, algo en mi interior me decía que esto no había terminado por completo. Que la carta de sangre, los sobres y el pergamino eran solo el inicio de un misterio mucho más profundo que había entrado en nuestra vida para quedarse. Mi hijo se quedó dormido en el sofá, con Max protegiéndolo a su lado. Yo permanecí despierta, revisando cada rincón de la casa, asegurándome de que no hubiera señales de intrusos. La noche llegó lentamente, y con ella, un silencio absoluto. Sin embargo, en lo profundo de mi mente, no podía dejar de pensar en las palabras de la figura: ¿tienes el valor de entregar lo que más amas por el bien de otros? Ahora entendía que había demostrado ese valor, pero también comprendía que las sombras que habíamos enfrentado eran parte de un mundo que jamás podríamos ignorar. Cada sobresalto, cada carta, cada gesto de Max nos había salvado, pero también nos había marcado. Y mientras la ciudad dormía afuera, yo permanecía vigilante, sabiendo que la historia de la carta de sangre y del perro protector no había terminado.